De ahí depende el poder ser levantado en ese rato, porque será a través del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros, la Biblia nos enseña a aprender de la palabra del Señor. Jesús lo dijo, aprender de mí. Cuando vemos de Jesús podemos ver un hombre que imitarlo, dice la palabra, pero imitarlo no es tan fácil. Le pedimos a él, ¿verdad? Pero eso es lo que él dijo, aprender de mí, es de él que necesitamos aprender. Pero ¿qué hacía él cuando los vendían? No decía nada. ¿Qué decía él cuando lo azotaron? Nada. Y uno a veces un problemita sencillo lo hace de repente estar disgustado. ¿Se imagina qué desgracia? ¿Cuánto nos falta a nosotros para poder aprender lo que Jesús dijo? Es por eso que cada día debemos de clamarle al Señor y decirle que nos fortalezca cada día, que nos capacite. ¿Para qué? Para poder estar firme y tener la seguridad de que si Jesucristo viene ahora nos vamos con Él. Amén. Esa es la seguridad que tiene que haber cada segundo en nuestra vida. Porque ha visto usted en algunas entrevistas, dice, mire, si Jesús viniera, ¿usted cree que se va? Uno dice, tal vez, quizás, y ese se queda. Aleluya. La vida tiene Dude que la haber salvación. seguridad. Amén. ¿Ha oído usted gente que dice, no, es que aquí nadie está salvo? Bueno, él anda mal con Dios y no está salvo, pero usted, como hijo de Dios, debe de saber que si está en el camino de Dios y se comporta como hijo de Dios, es salvo. ¿Por qué? Porque es el testimonio que tiene usted de parte de Dios. Y esa comunión le da seguridad a usted que si morimos, dice, vamos a un lugar de descanso. Es por eso, mis amados hermanos, que debe de haber seguridad en nuestra vida. Toda duda que Satanás trate de poner, tenemos que reprenderla en el nombre de Jesús. Porque en estos tiempos usted platica con gente que trata de hablar diferente, darle un sentido diferente a la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor dice en Timoteo 2:19 que el fundamento de Dios está firme. Amén. Teniendo este sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos, pero dice la segunda parte, y apártese de iniquidad, ¿se imagina? Gloria a Dios. El que Aleluya. el nombre del Señor. Por eso es que el cristiano que ha entendido eso, su lucha es obedecer a Dios y no a Satanás. Amén. Despreciar todo lo que Satanás ofrezca, por bonito que se vea. Porque el diablo siempre ofrece lo mejor que tiene, ese es el trabajo de él. Pero el Hijo de Dios no se deja engañar. ¿Por qué? Porque guiado por el Espíritu de Dios, y la palabra del Señor dice que su Espíritu nos guiará a toda justicia y a toda verdad. He aquí dice, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Pero en nuestra vida hay seguridad. En nuestra vida no hayan dudas. ¿Por qué? Porque la duda viene de parte del diablo y la duda es la que aleja la bendición de Dios. Así lo dice el apóstol Santiago, que el que pide y duda es como nube llevada por el viento, sin agua. Y que no crea que va a recibir. Es por eso que cuando usted se arrodilla, debe de arrodillarse con esa fe, esa confianza que Dios tiene la respuesta. Y el texto que leímos al principio dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. No hay duda, esta palabra Dios la confirma a través de lo que vemos, y todos hemos recibido de Dios cuando le hemos pedido. Vean, yo no tengo duda, le dije ayer, venía mal, pero al momento ya no tenía nada. ¿Por qué? Porque es la confirmación del poder de Dios, la fidelidad de Dios, y que si le pedimos con fe, su respuesta llega. Amén. El 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Pero usted puede ver en estos tiempos cuánta gente le gusta que lo elogien, que lo afamen, y bueno, hay mucha gente que eso busca. Aleluya. Pero el verdadero hijo de Dios lo que tiene que buscar es la comunión con Dios. Y la palabra del Señor dice claro que el que aquí se humilla será ensalzado. ¿Verdad? Pero el que aquí se ensalza, dice, será humillado. ¿Por qué? Porque el que merece honra, gloria y alabanza es nuestro Dios.
Y es ahí donde debemos nosotros de entender que a Él le servimos, pero que debemos de hacerlo con sinceridad. Amén, aleluya. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle y Él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es la palabra del Señor. Amén, amén. ¿Cuánta gente dice en estos tiempos, que yo soy profeta? Sí, pero la profecía es la palabra del Señor. Dios a veces puede hablar a través de sueño, a través de una oración, pero bueno, la profecía dice que tenemos que no dudar de ella, es la palabra del Señor. Dice segunda Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Y cuál es el lugar oscuro? Aquel que no le podíamos haber entregado a Dios. ¿Verdad? Que todavía hay parte de nuestra vida que no esté en esta comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz, ¿verdad? Entonces es eso lo que debemos decirle al Señor. Señor, en mi vida hay cosas que no te agradan. Libérame, purifícame. Y el esfuerzo, como le dije ayer, porque podemos estarle orando a Dios, pero también si sabemos lo que Dios nos prohíbe, tenemos que luchar por no hacerlo. Amén, aleluya. Ese es el objetivo, porque de qué debería, es que yo le estoy pidiendo a Dios, sí, pero la Biblia dice el sabio ve el mal y se aparta. Amén, aleluya. Es ahí donde nosotros como cristianos debemos de saber que hemos sido llamados para cada día buscar la presencia del Señor. Amén. Dice, alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Verdad? Usted puede entender cuando un cristiano anda bien con Dios. ¿Por qué? Por su manera de ser. Usted puede entender cuando una persona vive en comunión con Dios porque vive en ese deseo de buscar de Dios. Y eso es lo que tiene que haber en la vida de un cristiano. Cuando eso a veces podía sentir un desaliento, es que hay que esforzarse más buscando de Dios. ¿Vean? Porque se recuerda que el salmista cuando falló, él ya no sentía el mismo gozo. Él ya no sentía la misma bendición de Dios y clamaba, decía, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Él sabía que cuando la persona se humilla, Dios lo perdona y lo restaura. ¿Vean? Por eso el proverbio dice que el que encubre su pecado no prosperará. Aleluya. Pero el que confiesa su pecado dice alcanzará misericordia. Mis amados hermanos, es por eso que debemos decirle al Señor que sea su Espíritu que nos capacite cada día para poder estar firme, poder llegar hasta el final y tener la seguridad de ¿qué? De eso. El apóstol decía, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque nuestra vida la hemos puesto en manos de Dios. Ya no soy vuestro, dice Corintios 6:19. Habéis sido comprados a precio de sangre glorificada a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el que comenzó en vosotros la obra, Él la perfeccionará. Y el Dios de paz dice, santifique vuestro espíritu, alma, ser y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. ¿Pero qué necesitamos? Acercarnos a Él, vivir en comunión con Él. Amén, aleluya. Porque de otra manera no se alcanza. Amén. Porque es difícil, pues, la lucha del cristiano puede vencer solo lleno del poder de Dios. Amén, aleluya. Porque nunca la profecía, dice, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué bendición tan grande, es algo tan especial que debe de alimentar nuestra alma y debe de hacernos sentir ese gozo. Amén. De poder tener la palabra del Señor en nuestras manos.
Amén, Pero gloria a se Dios. imagina qué hay de aquel cristiano que tiene la Biblia y ni la lee. ¿Qué hay Aleluya. de aquel cristiano que solo el momento que va a la iglesia se acuerda de la Biblia? Vean, la palabra del Señor es tan importante desocupar un tiempecito. ¿Verdad? Pero usted sabe que eso cuenta, porque cuando una persona empieza a platicar o llega otra y vuelve a platicar con aquel, y bueno, llegó la noche y ya cansado, ya una oracióncita tirador y bueno, gracias Señor, me guardaste, bendice mi amén. Pero el cristiano que entiende que necesita de Dios, ora. El Amén. cristiano que entiende que a través de la palabra del Señor viene la sabiduría que necesita, lee la palabra del Señor. Amén. Y el que no puede leer la palabra del Señor dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso es que en esta tarde algún amigo oído la palabra del Señor le invitamos. Jesucristo le ama con un amor puro y sincero. No ponga su mirada en los seres humanos. La palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Porque si usted empieza a ver los seres humanos, a uno le puede ver un error, a otro, y eso lo ocupa el diablo para decir, no, estoy mejor yo que ellos, yo para ser así mejor no soy nada. Pero la palabra del Señor dice claro que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, el cristiano recibirá galardones, pero el que está fuera del camino del Señor tendrá que ir a la condenación eterna, la muerte segunda. Gloria a Dios. Amén. Por eso, Gloria a mi Dios. amado amigo, la palabra del Señor dice, no hay que ver a diestra ni a siniestra, sino al blanco perfecto que es Cristo. Gloria a Dios. Y Aleluya. Jesús lo recalcó, ¿verdad? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Mi amado amigo, cuando viene el camino del Señor, todo cambia, todo es diferente. Podemos decirlo sin temor a equivocarnos, los que un día estuvimos esclavizados en diferentes cosas. No había paz en nuestra vida, que vivíamos en el pecado, pero en nuestro corazón había un vacío que no podía llenar el pecado. Pero cuando venimos al camino del Señor, dice Colosenses 2:10, que en Él estamos completos. ¿Por qué? Porque Él ha llenado todo vacío que había en nuestro corazón. ¿Cuál es ese vacío? El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ha sido creado para honrar y para glorificar a Dios. Pero el ser humano rechaza la salvación. Es por eso, mi amado amigo, usted siente el llamado de Dios, reconcilíese. Este es un lugar humilde, será bienvenido. Juntos adoraremos a Dios. Aleluya. Amados, y si no, este pueblo ha sido bendecido con muchas iglesias. Lo importante es que busque a Dios y le sirva. Mis amados hermanos, les agradezco la atención a la palabra del Señor. Y en esta tarde vamos a dar un tiempo, mi hermano Alfredo, una bendición tener.